Hola oyentes de Radio Sefarad. Seguimos hablando de Ibn Gabirol cuando suponemos que han pasado 990 años desde su nacimiento. Si es así, feliz cumpleaños. Si no, también estamos de celebraciones porque tener entre nosotros un poeta de su categoría siempre es motivo de alegría. Y para hablar de la alegría de tener entre nosotros un poeta como Ibn Gabirol, ¿quién mejor que Aviva Dorón? Ella es poeta y catedrática de literatura en la Universidad de Haifa, titular de la Cátedra UNESCO de Diálogo Intercultural, directora del Centro de Investigación de las Culturas de España, se dedica a la literatura hispano-hebrea en el marco del encuentro intercultural que caracterizó a la España medieval, ha publicado varios libros premiados de poesía y de investigación, tanto en Israel como en España. Es pionera en la creación de relaciones culturales y académicas entre estos países, e iniciadora y directora de numerosos coloquios internacionales y proyectos académicos. Bueno, tiene el lazo del mérito civil entregado por el rey de España y tendríamos que dedicar un programa entero a contar quién es, pero para eso vamos a tener que esperar un poquito porque hemos querido venir a hablar. Con los años tenemos más actividades. Claro, pero es que Avivas, si tú sigues acumulando títulos, no te podemos entrevistar porque solamente te podemos presentar. Así que, hola, bienvenida a Radio Sefarad. Encantada de estar aquí. Bueno, nosotros hemos aprovechado que has venido a visitar a Madrid y vamos a hablar de algo que nos es muy cercano a todos los que estamos metidos en esto de España, los judíos, Israel, etcétera, que es un señor que se llamó Shlomo Ibn Gabirol. Shlomo Ibn Gabirol, ¿quién era o quién era Shlomo Ibn Gabirol? Pues yo hablaré de punto de vista de su poesía. Uh-huh. Se puede hablar sobre Shlomo Ibn Gabirol de punto de vista histórico. Él pertenece, solo digo para que sepamos, que pertenece a la primera generación de los grandes poetas que llamamos en la herencia judía de siglo de oro. Uh-huh. A propósito, es un término que han fijado solo en el siglo XIX. Uh-huh. Y que en hebreo se dice distinto, se dice sí, Tor Hazav. Tor es tiempo, tiempo de siglo, la época de siglo. No, tiempo de oro. Sí, tiempo de oro. Es como en la Biblia se dice Tor Astav, es decir, la época del otoño. Uh-huh. La época dorada, la edad dorada. La edad dorada. Eso es. Ahora, le han terminado, no en la época misma, por supuesto, y no hoy, sino, es muy interesante, los sabios judíos eran como dos centros, el siglo XIX, que se llama Jochmat Israel, la sabiduría de Israel, uno que dirigió Tzunz en Alemania, y uno que dirigió Shadal, Shmuel David Luzzatto, en el norte de Italia, que ambos centros dedicaban como los primeros investigadores a la poesía hispano-hebrea. Uh-huh. Entre otras cosas que fueron los primeros de investigar. Uh-huh. Y ellos han determinado esta época como la época dorada. Uh-huh. ¿Sí? Y dicen que era por el motivo de su punto de vista justificar su estancia fuera de Eretz Israel. Que querían decir, como ellos que han atribuido tanto a la cultura judía para años, para todas las generaciones, podemos nosotros contribuir de Europa. Es una tesis que se puede aceptar. Uh-huh. Y es muy interesante que ellos han terminado la época de oro. Y nosotros en Israel, los investigadores o el mundo judío en general, han creado, los investigadores han creado una polémica. Si la verdad era siglo de oro, si todo fue bien. Entonces, los historiadores niegan. Y lo acepto porque... Dicen, no es oro todo lo que brilla. No, esto. Tienes razón. Pero, de punto de vista de poesía, uh-huh, de filosofía, de logros culturales y intelectuales, eso sí, era edad de oro. Han logrado cimas de sabiduría. De punto de vista de literatura,
que es nuestro Especialidad, tu especialidad. eje central de nuestra conversación, te voy a ampliar, pero también de la filosofía y la Cábala nació aquí, y también Avraham Ibn Ezra de la lengua hebrea. No, Ibn Janach, la lengua hebrea, Abraham Ibn Ezra, la Biblia, la explicación de la Biblia como paralelo al Rashi del Europa Oriente. Y pues no se puede imaginar la cultura judía hoy día sin la contribución de la época en España medieval. Cuando digo España medieval, me refiero también a la época bajo el dominio cristiano. Que va a venir después, ¿no? Se va a venir después, los siglos primeros, bajo el dominio musulmán. Y yo, en mi libro, que está en prensa, sobre la literatura hispano-hebrea y sus contactos con la época, en la época bajo el dominio del Alfonso cristiano, sobre todo el siglo XIII, que era siglo de oro también, yo llamaría, no lo voy a poner en escrito, pero siempre en mis conferencias digo la época dorada segunda, porque ahí nació la Cábala, la escuela de traductores de Toledo, y los poetas como Todor Abulafia y como Meshulam Di Piera y como Shlomo Di Piera. El hecho es que no saben de suficiente es otra cosa, pero ahí fueron y activaron poetas de primera y con novedades poéticas. Bueno, a ver, Aviva, nos vamos... Ahora volvemos al Shlomo Ibn Gabirol. Claro, porque si vamos a hablar de toda la Edad Dorada, vamos a hablar de una persona que vivió solo 35 años. Sí, pero su sello se nota hasta hoy. Eso es. En primer lugar, cuando digo su sello, es interesante decir que Bialik, nuestro poeta nacional, que ha abierto la época moderna de poesía hebrea, que nació fuera de Israel y escribió luego en Israel, en hebreo, que es el símbolo de la poesía hebrea moderna, dedicó parte importante de su vida para editar un libro de poemas de Ibn Gabirol. Hasta tal punto ha considerado importante e influente Gabirol y sus 35 años, ni hablar de su filosofía genial. Yo pienso que hay siempre que preguntar por qué estamos hablando de Shlomo Ibn Gabirol. Yo he dicho su influencia, su sello y tal. Y yo preguntaría, ¿qué es el secreto mágico de la poesía de Shlomo Ibn Gabirol? Y intenté contestar esta pregunta en breve palabras y puede ser que vamos a leer un ejemplo juntos en hebreo y en español. Ibn Gabirol estaba uno de los poetas hispano-hebreos que han hecho una revolución, no sé si es la palabra adecuada para literatura. ¿Revolución se puede decir? Sí, claro. Ok. Revolución también se suena dramático. Que después, años que la poesía hebrea estaba dedicada solo, bueno, es importantísimo, pero digo solo a la literatura religiosa. A la poesía religiosa. A la poesía religiosa, piutim. Solo una época entre la Biblia y el Bialik, que hemos la época de fines del siglo XIX y siglo XX y ahora, la única época que la poesía hebrea también ha creado una poesía que el ser humano es en el centro del poema y no solo Dios como en la poesía sagrada, es en España. Y es muy importante, los poetas no han dejado la litúrgica. Y también esta litúrgica han hecho revolución en la estructura.
que han cortado en lugar de unos poemas largas y tipo casita, ¿no? sí, como por ejemplo un poema litúrgico que empieza con A y llega hasta T, es decir, como en español Sí, A hasta sí, Z. Primero Avinu como Abraham Avinu, luego B como Ben Shlomo, y etcétera, etcétera, que no hay fin para el lector, para el oyente y para el cantante. Han creado también poemas cortos, llenos de gracia, para las situaciones religiosas. Es decir, que es como una agua fresca, fantástica que han creado aquí en España. Era Gabirol también uno de ellos y de la primera época, Shmuel Anagid y Gabirol. Luego vendrán Moshe Ben Isra y Yehuda Levi. Y luego, bajo el dominio cristiano, podemos mencionar Todros Abolafia, etc. Shlomo Ben Gabirol fue más Pero joven que Shmuel Anagid. el primero de ellos no fue el... ¿cómo se Ibn llama? Hasdai. No, el que vino de... ¿Cómo se llama? El del Drorikra. Como Ibn Dunash. Sí, Ben Dunash. Sí. Dunash es otra cosa. Pues, si vamos a hablar sobre Dunash, era el primero que adoptó. Yo no quería hablar de esto porque es un programa aparte. Pero aquí en España han tomado una decisión muy importante de ser abiertos al diálogo con otra literatura, que era la árabe, y adoptar las construcciones, la rima, la etc. métrica. Pero no perder los temas hebreos, el idioma hebreo, las alusiones bíblicas, es decir, no diría influencia, yo diría encuentro de literaturas. Claro, porque hay una cosa muy graciosa, bueno, muy graciosa o paradójica, sí. Es que el primer libro sobre literatura o sobre poesía hebrea lo escribe Moshe Ben Ezra y lo escribe en árabe. Sí, claro, porque el idioma académico, digamos, y de pensamiento y de hablar era árabe. Bueno, dos niveles, de escribir al árabe literario y para hablar el árabe influente. La gente hablaba, siempre hablan el idioma, no diría solo del dominio, como en Israel ahora. Los árabes hablan hebreo porque es la mayoría de la sociedad israelí. Bajo el dominio musulmán hablaban todos el idioma árabe porque era el idioma de la cultura y también de negocios. De la administración y todo. Y luego, ¿de dónde ha nacido el ladino? Porque bajo el dominio cristiano, todos los judíos sabían romance popular que convirtió al español, ¿no? Bueno, pero no me metas, por favor, en el ladino porque ya esto va a ser imposible. Tú has preguntado. Yo pregunto. Han tomado Donash y Menachem Ben Saruk ha peleado contra él. Y qué suerte tenemos en la cultura que ganó Donash Ben Labrat y sus alumnos. Porque es como declaración, somos abiertos, guardamos nuestra herencia, nuestro idioma, nuestra fe, nuestra religión, pero de punto de vista poética, somos abiertos para enriquecernos. Y esto, fantástico. Ahora, Gabirol, ¿qué es su mágica? En el marco de esta poesía, que era esquemática, entre otras cosas que han tomado como construcción, era géneros temáticos, es decir, poesía litúrgica. Ahora vamos a dejarla aparte porque es parte de una herencia desde la Biblia hasta ahora. De aquí han creado literatura de ser humano en el centro según géneros literarios temáticos. Es decir, por ejemplo, poemas de guerra. Solo Shmuel Anagid, porque era el único que ha luchado. El único que sabía de qué hablar. Sí, es verdad. Lamentaciones. Sí. Vino. Amor. Pero no era amor. Era como juego de palabras. Era como se llama poesía convencional. Que aunque
el ser humano fue en el centro, aún no podían expresarse enteramente en una manera individualista. Esto llegará con Todros Abulafia. Ahora, en este marco convencional, Shlomo Ibn Gabirol, solo debo la justicia a Yehuda Levi, que luego lo hará en sus sionadas, que no es litúrgica, son poemas individuales. No, tampoco. Es unos poemas líricos de sus sentimientos personales. No aparece Dios ahí, pero es otra cosa, otro programa. Era el primero, Shlomo Ibn Gabirol, que consiguió, tenía el éxito dentro de esta formación tan esquemática, tan dura, consiguió expresar sus sentimientos personales. ¿Y qué fueron? Una búsqueda amargada a la sabiduría. Ahora, es muy interesante. La sabiduría en su mundo sentimental, irracional y religioso era la misma sabiduría de neoplatonismo, que es algo sobre una razón, el primer razón. ¿La primera razón o primera razón? La primera razón. La primera razón. Y Dios de Israel. Estaba buscando la sabiduría, se puede ver en sus poemas. Estaba buscando la sabiduría. Pero también está muy presente el dolor, la enfermedad. No, esto, ahora, insisto, contra otros colegas que han tomado la manera fácil de explicar sus poemas, decir, el dolor es dolor de su piel. Por favor. Yo estaba preguntando a mí misma y por fin han aceptado mi teoría, mi tesis. De dolor físico no nace Keter Malchut. De dolor físico no nacen poemas que hasta hoy día influyen la literatura mundial. Sí, cuando dice, por ejemplo, su dolor, cuando digo yo me siento doloroso, es porque no consigue la sabiduría. Por ejemplo, él dice en hebreo, וידע כי לא יגלה עד יחלה צפוני תעלומות איש ערו. Vamos a explicarlo. Yo sé que no se puede llegar a descubrir la magia de la sabiduría de arriba de todo mientras la alma todavía está en el cuerpo. Es decir, que es una paradoja que un filósofo neoplatónico y que tiene la fe muy, muy, muy profundamente como judío filósofo, se siente la paradoja que quiere que su alma sea limpia, que no tenga influencia de pituy, ¿cómo se llama? De las tentaciones. La tentación de la tierra, dice. Déjame la tierra, déjame con tus influencias. Yo me quedo fiel a mi alma, que es ella fiel a la búsqueda de la sabiduría. Es su moto ahora, el dolor. Tú bien sabes que la poesía de amor en esta época usaba mucho el dolor. Cuando amo, duelo. Sí. Hasta que me muero. Es decir, la misma metáfora la usa Gabirol. Ahora, una vez que escuchas esta actitud, este punto de vista, tú no puedes devolver a ver solo dolor físico, ¿no? Otra, siempre digo, he publicado un artículo hace tiempo y lo he llamado, la poesía de Ibn Gabirol en sus, ¿cómo se llama?, poemas personales, que hay un grupo que se llama Los Sabios del siglo XIX,
no sabían, pero han sentido que es personal. No podían aprobarlo. Y yo sí lo apruebo, es personal. Pero yo he dicho, es una sugerencia para leerlo de manera opcional, que es como alternativa. Alternativa, sí. Que es una teoría en la literatura que cada poema hay una manera alternativa. Pero cuando ves esta tesis, tú verás que es la verdad de Ibn Gabirol. De ahí viene Keter Malchut. En Keter Malchut dice, Dios, אני עומד ויצרי לעומתי כנגדי. Yo, Dios, ayúdame a conquistar ¿cómo se llama Yitzri? Mis instintos. Sí. Dominar mis instintos. Sí, esto. Que como si fuera una figura, un ente independiente entre su alma, entre su cuerpo, que lucha contra su alma. Es decir, sufrimiento es interior. Como un filósofo que quiere llegar a la verdad. Es su magia. Por ejemplo, un poema, yo voy a leer pocas, donde dice, מליצתי בדאגתי הדופה, ושמחתי באנחתי דחופה, que en español, bueno, leas tú, que hagas algo, no, es anterior al hebreo. Sí, yo te lo... Mi poesía. Sí. Voy a intentar leerlo. ¿Sí? Mi poesía por mi angustia es apartada, mi alegría por mi queja es rechazada. Aunque vea reír, llora mi corazón por mi vida que me fue cortada. Sigo. A continuación. Amigo mío, ¿está bien que alguien con 17 años haga duelo y llore por el día de su muerte cuando debería dejarse arrastrar en su juventud por una mejilla coloreada como un narciso? Me gobierna mi intelecto desde mis mocedades. Aquí. Gobierna mi intelecto. Vamos a ver. Y por ello mi alma está doblegada. Sí. Y dice aquí también en hebreo, y mi corazón, porque en la época medieval el corazón era donde era el racionalismo. Sí. No como, en vez del el cerebro. Sí. Entonces, cuando dice que mi corazón, en hebreo, ban kelev ben hashmonim, dice, mi corazón, en lugar del racionalismo de sabiduría, tiene 80 años. 80 años sabio. Es decir, es la clave para aprender la mágica de sus poemas. Y por eso gana la admiración y la estimación de generaciones. Porque si hubiera expresando, me duelo aquí, me duelo, eso no es interesante. A mí sí. lo que si me permite, yo no soy nada experto en literatura, pero leyendo a Ibn Gabirol, a veces en traducciones, porque el hebreo medieval me resulta tremendamente arduo, lo que siento es que es como si fuera muy moderno desde un punto de vista, es que es casi un existencialista. Esto, tienes razón, tienes la razón. Por eso se junta con el panorama que intenté dibujar, que como tiene el éxito fuera de lo común, expresar su actitud de búsqueda dolorosa de sabiduría, es una poesía lírica. Y por eso te sientes como moderna. Porque en aquella época era todo como cada uno estaba imitando al otro en la pintura, en las arabescas, en la poesía. Sí. Y aquí ves algo muy original. Y aunque no han investigado y no tenían la explicación que tenemos ahora, que hemos ahora hablando, lo sentían. Bialik, los sabios, Shadal, etc. Que has sentido tú, sentían por generaciones. Aviva, nosotros vamos a seguir hablando, aunque sea por teléfono, de Ibn Gabirol, porque el tema da para mucho y tú tienes mucho para contar de Ibn Gabirol. Vamos a contar solamente que hace unos meses estuvo en España
un músico israelí, Beri Sájarov y Rea Moshiach, que presentaron un disco que... hace unos días. Sí, no, pero que se llamaba Adumei Sefatot, sobre poemas de Ibn Gabirol, y para esta ocasión de la presentación en España del disco, pues aparte de todo lo que hemos dicho de Aviva Dorón, ella también escribió las notas del cuadernillo que se hicieron en español. Introducción, iluminaciones, ¿no notas? Bueno. La introducción, las iluminaciones y las explicaciones en un texto en español para un público distinto del original en Israel, que tiene otras pautas culturales respecto a Ibn Gabirol. Nosotros, como he dicho, vamos a seguir hablando de ella, pero hoy vamos a dejar a la gente con ganas de saber más sobre Ibn Gabirol, que lo único que tienen que hacer es coger alguno de los libros que hay traducidos. Sí, claro, sí. Dilo. Por ejemplo. Hay un libro que ha publicado José María Cano, una catedrática brillante. María José Cano. María José Cano de Granada, dedicado al poemas de Gabirol que pueden ver ahí. Y todos los trabajos que se pueden encontrar de Ángel Badios y Judith Tarragona. Si tocan de Gabirol se puede confiar, y te agradezco la oportunidad de hablar de nuestro poeta de España y de Israel, porque Exacto. nació aquí y vivió aquí, pero también a la vez era poeta hebreo. Entonces, gracias por la oportunidad de hablar. Gracias por haber venido a contárnoslo aquí en Madrid, en Radio Sefra.